En la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, pues justamente le recomienda en el capítulo 2, versículo 16, que evitemos toda clase de palabrerías profanas que solo servirán para mayor impiedad. Es decir, que no nos metamos en discusiones inútiles que simplemente nos llevan a hacer una conducta más de mundo, más mundana. Esto lo comento porque, bueno, como todos saben, ya ha salido la mascota del jubileo del próximo año y se ha generado un debate impresionante en función de quién fue que la elaboró o qué es lo que se pretende a través de él, que la misma figura del mismo, pues, el mismo muñequito, en fin. Y es que es algo que acaba de salir. O sea, ya creo que se nota un prejuicio de buena primera dentro de los procesos que estamos viviendo como iglesia y demás. Creo que no todo es debatible. No todo es debatible, a excepción de aquello que atente directamente contra la fe. Jesús cuando predicaba utilizó la figura de la parábola. La parábola es una especie de historia sencilla porque él predicaba para gente sencilla y después a aquellos que había elegido para que guiaran y enseñaran, pues los llevaba en privado y explicaba aquello que utilizaba por parábolas. ¿Por qué? Porque evidentemente aquellos a quienes hablaba en parábolas todavía no estaban listos para escuchar aquello que los mismos apóstoles después escuchaban en privado, que incluso en momentos determinados, pues tampoco lo han entendido tan claramente porque en el momento de la captura, pues todos huyeron. ¿Qué me refiero con esto que quiero dar a entender? Hoy es importante no caer, de hecho San Pablo lo dice, en temas de mundo. Hoy vivimos en una sociedad que le encanta impulsarnos a la dialéctica, a la confrontación, que no está mal el confrontar ideas, el uso del debate en muchas ocasiones, pues enriquece propiamente la experiencia y la visión. Pero el debate que muchas veces se nos ofrece actualmente es el debate de, como dicen popularmente, de títulos clickbait, es decir, que son títulos que verdaderamente o comentarios o situaciones que simplemente agarran frases descontextualizadas o que quieren armar una polémica donde no la hay, donde hay un ataque encarnizado, donde hay señalamientos con el objetivo de vender. Eso no es el objetivo de la iglesia. Eso no es lo que pretendemos. Y la iglesia lo que busca es la unión, la concordia. Mira cómo se amaban, era justamente la expresión que utilizaban las primeras, o con la cual se referían a las primeras comunidades cristianas. Y a pesar de que en ellas, pues, no dejaba de haber tal vez incluso algunas fricciones internas, pero siempre privaba el amor. Reitero, hoy no es tiempo de andar, como, pues, justamente en actitudes farisaicas de andar buscando el mal en todo lado, porque si seguimos buscando al diablo en todo lado, pues, el diablo se nos seguirá apareciendo, e incluso se nos irá apareciendo en los lugares donde no está. Busquemos a Dios y su justicia, dice la misma palabra de Dios, y lo demás irá llegando por añadidura. Pero no podemos estarlo criticando todo. No podemos estar señalando todas las iniciativas y buscando detrás de ellas una mala intención. De hecho, el mismo Señor nos recuerda que no debemos tener una conducta doblez, sino que debemos marcarnos en la rectitud. Que hay cosas que nos gustarán más o menos, también es cierto. Hoy muchas personas, pues, ante esta circunstancia, em, dicen, bueno, y con justa razón, y pues, yo claramente lo comparto, que la mejor guía que tenemos es la del Espíritu Santo, y confiamos y sabemos en fe que es el Espíritu Santo el que sigue guiando a la iglesia, pero los medios que el Espíritu Santo impulsa en las personas para acercarlos a Dios también hay que valorarlos. No es que estamos siendo guiados justamente por la estrella que guió a los pastores hacia el pesebre, o esperando la paloma con su ramo de olivo, no. Es las iniciativas que desde la fe puedan, pues, justamente generar que las personas busquen más al Señor.
Y así como Don Bosco en su momento le correspondió, pues, utilizar los juegos y muchas cosas para después, a través de ellos, enseñarles a sus jóvenes la radicalidad de la vida evangélica. Así también hoy nosotros tenemos que entender que dentro de nuestra cultura actual tenemos que utilizar mecanismos que le permitan a los jóvenes acercarlos y de esa manera sí llevarlos justamente a la verdadera experiencia de la fe. Claramente es importante también entender que puede haber mala utilización de muchos signos y se ha visto a nivel litúrgico, a nivel de formaciones y demás. Y es importante que también se reflexione y se guíe de manera correcta. Pero hacer juicios per se de todo lo que ocurre simplemente porque viene de fulano o de sultano, o porque tengo ciertas dudas o ciertos cuestionamientos de cómo se manejan X o Y cosa, eso tampoco es confiarse del Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia. No puedo creer que Luche, o Luz, como se llama también esta mascota, haya justamente traído totalmente lo contrario, oscuridad, nublación de mentes y demás. Es importante que reflexionemos y como lo decía San Pablo también en Primera Tesalonicenses 5:21, hay que examinarlo todo y quedarnos con lo bueno, confiando y señalando las cosas que sean incorrectas magisterialmente hablando. Pero como decía al principio, no todo es debatible. Busquemos también ser puentes y abrirnos un poco, tanto de un lado como de otro, porque hoy nos hemos convertido en o hemos intentado llevar a la iglesia en 2 frentes completamente confrontables, que los progres y los tradis, y que los modernistas, y que los tridentinos y todo eso. Y eso no es de esa manera. Y ya San Pablo también lo había reafirmado justamente en su momento cuando decía: "Hay unos que dicen que son de Apolo, hay otros que dicen que son de Pedro, hay otros que dicen que son de Pablo". No, todos somos de Cristo. Y tenemos que también fiarnos en la gracia de Dios, porque si no nos fiamos en la gracia de Dios, la iglesia no se sostiene por fortalezas humanas. Que hay cosas que reflexionar, sí. Que la iglesia está en crisis, sí. Pero por el hecho de que la iglesia esté en crisis no quiere decir que el Señor deje de actuar en ella. Entonces entendamos esta parte, reflexionemos en esta parte y reitero, bajemos la guardia por un momento. Permitámosle al Señor ser Dios, todopoderoso, porque al final del camino, incluso en el momento de su muerte, mucha gente pensó que ya no había más allá. Recordemos a los discípulos de Maús, recordemos a los apóstoles escondidos por miedo antes de la resurrección. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que con la cruz había terminado todo, y más bien fue el inicio de algo. Entonces confiemos en esa gracia del Señor y dejemos de estar viendo al diablo en todo lado. Cuestionemos lo que haya que cuestionar si verdaderamente afecta a la fe, pero no podemos ir con los prejuicios porque sería caer en fariseísmos, que en nada ayudan a la construcción del reino de Dios. Entonces aprendamos a formarnos, busquemos lo que la iglesia enseña y no nos cerremos tampoco a esa pues imaginatividad del Espíritu Santo, que a lo largo de la historia de salvación se ha ido manifestando en muchísimos santos y en muchísimas figuras que han hecho o que han dado pasos para que el Evangelio siga mostrándose. Confiemos en el Señor, pidámosle a Él que guíe justamente ese proceso y, sobre todo, démonos cuenta que estamos cerca de un gran evento, de un gran momento de la vida de la fe, como lo es el jubileo y al cual todos estamos invitados porque estamos llamados a celebrar que Cristo está vivo y se mantiene firme en su iglesia y que a pesar de los ataques internos como externos, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella.